Un fisquito de matemáticas, temporada 16. Bueno, tengo que confesar que cuando estaba escribiendo el guión de este fisquito, justo había terminado de leer un libro sobre Hilbert, que los de física lo conocerán por los espacios de Hilbert. Y bueno, en matemáticas se conoce a Hilbert más por unos problemas que propuso en París en el año 1900, los cuales pues servirían como base para la matemática moderna del siglo XX. Además, años más tarde servirían también como base para los conocidos como problemas del milenio, esos que dicen que si resuelves pues te dan $1 millón. Pero el fisquito de hoy no va de él, va de una mujer que también andaba a principios del siglo XX en Göttingen, Alemania, en el que era el centro mundial de las matemáticas, por donde pasaron matemáticos como Minkowski, Riemann o Klein, por nombrar algunos. Pues sí, esta mujer se llamaba Amy Noether. Amy fue la segunda mujer en toda la historia de la Alemania de la época en doctorarse como matemática, cosa que en su tiempo pues la verdad es que era bastante complicado, pues a la mujer no se le permitía ni dar clases en la universidad, ni menos presentarse un doctorado. Así que aprovechando la etapa de guerra, pues Amy fue poco a poco haciéndose un hueco en la historia de las matemáticas. Amy hizo desarrollos en el álgebra abstracta y moderna que estudiamos hoy en día en la universidad, desde cosas tan básicas como ideales hasta un tipo de anillos pues, que llevan su propio nombre, los anillos de Noether. A su vez, siguió desarrollando lo que basó su tesis doctoral, los invariantes algebraicos, los cuales... Vale, no, te voy a cortar ahí, porque si a los físicos les hablas de anillos y de grupos, te hacemos un diferencial de caso. Así que mejor pasemos a hablar de algo que nos interesa a los dos. Mientras Einstein estaba desarrollando la teoría de la relatividad general, se dio cuenta que la ecuación de conservación de la energía de siempre no se cumplía. Así que fue a Göttingen a hablar con Hilbert a ver qué podían resolver. ¿Y quién había mejor en Göttingen para hablar de invariantes sino Noether? Hilbert cogió el problema de Einstein y se lo traspasó a Noether. Noether, después de muchos meses de arduo trabajo, sacó lo que hoy en día conocemos como el teorema de Noether. El teorema, en pocas palabras, nos dice que un sistema físico tiene una simetría continua si y solo si hay una cantidad conservada. La expresión matemática es esto. Muy fea. Pero como estamos en segundo y ni siquiera nosotros lo entendemos, vamos a explicarlo paso a paso. Primero de todo, ¿qué es una simetría? Pues una simetría, como todo buen matemático, voy a dar una definición, poco formal, pero voy a dar una definición. Una simetría es una transformación que se le hace a un sistema que lo deja básicamente tal y como estaba al principio. ¿Ok? ¿Lo entendemos? Vale. Vamos a tomar, por ejemplo, este cuadrado. Si al cuadrado no le hacemos ningún tipo de transformación, a esto se le conoce como la simetría de identidad. ¿Vale? Ahora podemos hacerle unas rotaciones en múltiplos de 90 grados, las cuales, pues si yo estoy mirando al público y Dani le está dando al botón, yo no sé si se está rotando el cuadrado o no cuando me para a mirarlo. En total se pueden hacer 3. Y todo este tipo de simetría, pues la vamos a meter en un conjunto. Vale, pero un cuadrado tiene más simetrías que no sean rotaciones, ¿no? Sí, tenemos 2 simetrías más. La de un eje vertical y un eje horizontal, de tal forma en la que corta el cuadrado en 2 partes iguales y pasa por su punto central. Y pues el cuadrado se voltea hacia un lado o hacia el otro. Y vamos a ampliarlos en nuestro conjunto inicial. Vale, pero si no me fallan las cuentas, faltan 2 simetrías más, ¿no? Que sí, Daniel, que quedan todavía 2 más. Y creo que ya son las únicas. Tenemos las simetrías con respecto a un eje, pero en este caso, en vez de ser vertical y horizontal, es diagonal. De tal forma en la que, pues, lógicamente, divide al cuadrado en 2 partes iguales y simétricas y pues hace que se voltee hacia un lado y hacia el otro. Y ya vamos a terminar de meterlos en el conjunto final. Vale, entonces, ¿cuántas simetrías tenemos al final? Tenemos un total de 8. Al ser un número finito de simetrías, pues a este tipo de conjuntos se les llama discretos. En este caso podemos decir que es una simetría, ya que nuestro conjunto tiene un elemento neutro, que es la identidad, tiene una operación interna que es la composición de simetrías, quiere decir que si primero haces una y después haces otra, te sigue dando una simetría que ya está descrita aquí dentro. Y como último de todos, también tenemos que la existencia de un elemento inverso. Si para cualquier simetría dentro de este conjunto existe una simetría que aplicada a esa misma, pues te queda tal y como estaba el cuadrado al principio. Así que tiene estructura de grupo. Vale, pero entonces, ¿todo grupo es un grupo de simetría? Pues algo así vino a demostrar nuestro matemático británico con cara de pensativo, Arthur Cayley, en el año 1854, donde dice que tu proposición, pues, es cierta. Vale, pero tú nos estás hablando de simetrías discretas y el teorema nos habla de simetrías continuas. Así que vamos a ver qué es una simetría continua.
Para ello veamos algo que todo el mundo ha visto alguna vez, la 14. Haciendo Taylor a primer orden, más o menos, lo podemos pensar como un cilindro. Un cilindro, si lo rotamos alrededor de su eje principal, el cilindro se queda igual. Así que podemos decir que su conjunto de simetría es este. He dicho conjunto, pero no grupo, porque hay que demostrar que es grupo. Esto es, hay un elemento neutro, que es el 0. Para cada ángulo hay un ángulo opuesto que deja el cilindro tal como estaba, y hay una operación definida, la composición de rotaciones. Por ello, es un grupo. Y como es un continuo de simetría, es decir, podemos rotar nuestro cilindro hasta números irracionales, es una simetría continua. Ok, ahora que entendemos el concepto de simetría, vamos a pasar a la segunda parte importante, que son las leyes de conservación. Un tema que ya nos viene sonando desde la ESO incluso, con cosas como la ley de conservación de la energía y la ley de conservación del momento lineal, que me trae un examen por la tarde. ¿Me puedes poner un ejemplo de esto? Pues te voy a poner un ejemplo que me cayó ayer en un examen. Vaya. La ley de conservación de la carga eléctrica. La expresión matemática sería algo así, y nos dice que si tenemos una esfera, por ejemplo, la variación con el tiempo del número de cargas dentro de ese volumen es igual a las cargas que salen de ese volumen, es decir, las gallinas que entran por las que salen. Y esto se cumple para cualquier volumen que consideremos, tan grande o tan pequeño, siempre que esa superficie sea la frontera de ese volumen. Ok, pues ahora tomemos un ejemplo un poco más del día a día. Vamos a coger este péndulo. En este péndulo, pues, se ejercen dos tipos de energía, una cinética y una potencial. La cinética, que depende de la velocidad del cuerpo, y la potencial, que depende básicamente de la altura. Con respecto al tiempo, estas van variando. Una va siendo mayor y otra va siendo menor. Pero da igual el tiempo que cojas, la suma de estas dos energías siempre va a ser constante. Por lo tanto, aplicando nuestro teorema, podemos decir que la energía total se conserva en una simetría del tiempo. ¿Vale? Entonces veamos otro ejemplo, algo que no es tan común. Un cohete en el espacio. Si tenemos un cohete en medio del espacio, sin planetas, asteroides y estas cosas feas, pues podemos decir que el astronauta dentro del espacio, del cohete, no puede diferenciar dónde está. No puede diferenciar si está aquí o está aquí. Por ello, contamos con simetría espacial. ¿Y qué nos dice nuestro teorema? Que si tenemos una simetría, hay una cantidad conservada. En este caso, la cantidad de movimiento, la masa por la velocidad. Y si la masa es constante, podemos simplificarlo y decir que la velocidad de nuestro astronauta es la misma. Ok, y ahora vamos a cargarnos todo el sistema. Vamos a meter un planeta en medio, a ver qué pasaría. El problema es que, como ya he dicho antes, nos lo cargamos completamente, pues el astronauta dentro del cohete ya sabe diferenciar cuán cerca o cuán lejos está del planeta. Así que la simetría espacial se iría al garete. Y pues teniendo en cuenta la proposición del teorema, si no hay simetría, pues no se puede conservar la cantidad del momento. Así que bueno, una vez entendemos estos dos conceptos súper fundamentales para el teorema, vamos a recapitular, Daniel. Vale. Bueno, en resumen, si tenemos un sistema cualquiera, un péndulo, un móvil, un portátil o una cámara, y le hacemos alguna trastada continua, es decir, una traslación continua en el espacio o en el tiempo, es decir, mandarlo al futuro o al pasado, o rotarlo, entonces hay una cantidad conservada. Puede ser la energía o la cantidad de movimiento, por ejemplo. Pero también al revés. Si tenemos que se conserva la energía o la cantidad de movimiento, nuestro problema tiene una simetría, de las que ya hemos hablado antes. Pues sí, en pocas palabras podemos decir que el teorema de Noether engloba todas las simetrías y traslaciones fundamentales de todo nuestro universo. Y pues bueno, ya que acabamos con una frase chula y todo, Daniel, ¿me puedes venir a contar ya entre tú y yo si el fisquito este viene por hablar sobre la relación entre las mates y la física mediante este teorema o por qué viene? Pues podrías pensar que es porque los físicos y los matemáticos trabajan mejor cuando trabajan juntos, o que las únicas personas que demuestran cosas en física son los matemáticos. Cierto. Pero la verdad no me acuerdo por qué era. Pues gran dato, espero que les haya gustado y muchas gracias a todos.